Qué gusto estar juntos nuevamente ahora para estudiar el Salmo 26. Para entender el contexto histórico del Salmo 26, tendremos que regresar hasta el Salmo 7, que de acuerdo a la introducción que hace Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso, de la que ya hemos hablado, trata sobre el mismo asunto del Salmo 7, continuando con el mismo argumento. Entonces recordaremos que el Salmo 7 es el único salmo clasificado como un sigayón o sigayón o shigayón. ¿Y qué es esto? Es un tipo de canción errante, divagante, creando algún tipo de rapsodia que une fragmentos que de repente pueden no hacer mucho sentido entre ellos. Escrito y cantado de una forma desgarradora, debido a la opresión que sentía David al ser perseguido por las calumnias de un hombre llamado Cus, de quien no se sabe mucho. Algunos historiadores consideran que era alguien muy cercano al rey Saúl, o incluso el mismo rey Saúl, utilizando este nombre, evadiendo que él mismo era quien le confería falsos delitos a David para que fuera perseguido como un criminal. Qué interesante esto, ¿no creen? Fuera de esta referencia, no encontré ningún otro dato histórico, por lo cual dejaremos asentado que el Salmo 26 también es una canción errática y desesperada y cantada de una forma desgarradora. Y ahora sí, pasemos a nuestro Salmo 26 y en sus diferentes títulos, en las versiones más conocidas de la Biblia, por ejemplo la Biblia hispanoamericana dice: Señor, hazme justicia. O las versiones de Dios habla hoy, la seguridad de una vida limpia. La Biblia de las Américas dice oración del íntegro. Y la palabra de Dios para todos dice: Señor, soy inocente. Y en general todas las versiones de la Reina Valera dicen declaración de integridad. Y bueno, vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual, donde el título también está muy hermoso y dice: Señor, te seré siempre fiel, a manera de una declaración. Y dice así: Dios mío, declárame inocente, pues vivo una vida honrada y en ti confío ciegamente. Dime si te agrada lo que pienso y lo que siento. Yo siempre me recuerdo de tu amor y por eso te soy fiel. No me junto con gente tramposa, ni ando con gente mala y perversa. No soporto cerca de mí a la gente que no es sincera. Dios mío, yo no he hecho nada malo. Por eso me acerco a tu altar, para cantarte a voz en cuello mis himnos de alabanza y hablar de tus grandes hechos. Dios mío, yo amo el templo donde vives, donde se hace presente tu grandeza. No me dejes morir entre gente pecadora, no me quites la vida junto con esta gente asesina, gente que tiene en sus manos dinero que ha ganado con engaños. Dios mío, yo quiero seguir siendo honrado. Ten compasión de mí y sálvame, así me mantendré fiel a ti y con todo tu pueblo te alabaré. Ese es todo el Salmo 26 y qué fuertes declaraciones de David, que finalmente nos ayuda a entender por qué Dios lo consideró un hombre conforme a su corazón. Primera de Samuel 13:14 nos lo dice de esta forma: pero ahora tu reino tiene que terminar, refiriéndose al reino de Saúl, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Y bueno, en esta etapa de la vida de David nos muestra, si lo quisiéramos hacer una comparativa con nuestra vida actual, nos muestra al cristiano que se esfuerza, que se preocupa por agradar a Dios, por alejarse del mundo y todo lo que puede contaminarlo. Y digo, no es que no tengamos que movernos en nuestra vida diaria con gente tramposa, gente mala y perversa, gente que no es sincera, gente pecadora, incluso gente asesina y gente que
tiene en sus manos dinero que ha ganado con engaños. Porque, bueno, finalmente, en todos los ámbitos de nuestra vida estamos o estaremos rodeados de gente así. Tenemos que convivir con ellos, pero lo más importante es que no los aceptemos dentro de nuestro círculo de influencia personal y familiar, y mucho menos dentro de nuestras comunidades cristianas o dentro de nuestros círculos de crecimiento cristiano. Ahora, no obstante, el hecho de ser cristianos esforzados, como en este caso estamos haciendo la comparativa con David, sufrimos y sufriremos cada vez más persecución sin alguna causa aparente, por el solo hecho de ser diferentes. Y si a David le pasó, con toda seguridad te va a pasar a ti y me va a pasar a mí. La pregunta de todo esto es: ¿y por qué Dios lo permite? Y la respuesta, como ya nos lo han explicado, es porque es parte del proceso para llegar a cumplir el propósito con el que Dios nos ha elegido, así como a David. E igual que David no lo entendía en aquel momento, mi hermano, no te juzgues si tampoco tú lo puedes entender en este momento o justamente cuando lo estamos pasando, ¿verdad? Y bueno, aunque no quisiera adelantarme a los próximos acontecimientos que se verán reflejados en los siguientes salmos, más adelante encontraremos a este mismo David que al inicio fue elegido por ser conforme al corazón de Dios y purificado en este proceso tan desgarrador que le tocó vivir. Lo encontraremos también fallando y cayendo en pecado y desviándose del propósito de Dios, como seguramente también nos ha pasado o nos pasará a ti y a mí. Pero hoy quisiera ir concluyendo la enseñanza del Salmo 26, yéndome a la confirmación que hace Pablo en Hechos 13:22, donde dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Y esta fue la valoración de David después de ya mucho tiempo, después de haber sido esforzado, íntegro, y como lo vimos en el Salmo 26, pero también después de haber fallado. Ya la conclusión del periodo del reinado de David, o de la vida de David, o del propósito que David tuvo que cumplir de acuerdo a lo que Dios le encomendó, fue que siguió siendo un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y la clave del por qué podemos seguir siendo de esa forma ante el Señor nos lo dice el mismo versículo 22 al final, que dice: porque hizo todo lo que el Señor quiso que hiciera. ¿Se recuerdan que cuando leímos en Samuel decía la sentencia de Saúl: porque no obedeciste a mis mandamientos? Y en esta conclusión que podemos llegar al final de la vida de David, podemos ver que él fue una persona obediente a los mandamientos y a los propósitos de Dios. Entonces, mi hermano, de todo lo que hemos podido leer y poder ver cuál es el contexto, por qué David escribe de esta forma estos salmos tan intensos de preocupación, de angustia, de dolor, de persecución, finalmente de todas estas circunstancias que nos rodean, que rodearon a David, que nos van a rodear también a nosotros. Y qué hermoso llegar a esta enseñanza que nos deja el Salmo 26 y todo el contexto que lo rodea, que aún después de que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, el Señor tiene que someternos a procesos de los cuales Él nos va a preparar para cosas mayores, para cumplir con su propósito, y que no importa si dentro de este proceso y dentro de este camino de repente tengamos fallas o tengamos tropiezos en nuestra vida, también podamos ser considerados que cumplimos con el propósito de Dios, que fuimos obedientes y que pudimos también ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios.
Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios por estas enseñanzas. Señor bendito, te agradecemos como siempre la oportunidad que nos das de aprender, de poder, Señor, tener estos ejemplos que tú nos dejaste tan claramente explicados en tu palabra para, Señor, poder nosotros ser conscientes de todos los procesos que nos toquen vivir y de que finalmente, Señor, tú cumplirás tus propósitos en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo Salmo.